Buenas noches. Mucho gusto, mire, mi nombre es William. La conferencia que ahorita se va a tratar, se trata del yo de la brujería en conocimiento de sí mismo. Autoobsérvate, para que observemos que el objetivo de la conferencia es muy interesante, porque es identificar ese agregado psicológico precisamente para no caer en ello, ¿sí? Esta conferencia se hizo con el fin de que nosotros podamos llegar a realizar y observar objetivamente este agregado psicológico sin criticar, pero no cayendo en este error. Para que ustedes puedan confrontar la conferencia o llegarla, se puede meter a William Conocimiento de sí mismo en Facebook, o Conocimiento de sí mismo Autoobsérvate en grupo de Facebook o YouTube. Recordemos que pues la pueden digamos compartir a todos sus compañeros o todos sus amigos para que puedan enterarse de qué se trata este yo y cuáles son los aspectos reales y relevantes de este agregado. Listo. El yo de la brujería, vamos a mirar algunos objetivos y todo va a tratar del secreto más íntimo. Había puesto en un video acerca de la sexualidad que era sagrada. Pues resulta que el sexo se trata de magia sexual. Este tema, primero que todo, lo vamos a estudiar y lo vamos a desarrollar para comprender todos los aspectos de este agregado psicológico, para no caer en ellos y poder eliminarlos. La brujería también está íntimamente relacionada con la magia sexual, entonces tenemos que comprender este aspecto para que empecemos a ver que hay tres tipos de magia sexual, o lo que vamos a denominar como tantrismo. Tantrismo blanco es la unión sexual entre un falo y un yoni, una mujer y un hombre, sin esta eyaculación de la energía seminal. Le vamos a llamar kundalini. El tantrismo gris es una práctica de sexo que tiene un propósito no trascendente, sino simplemente la creación de un cuerpo físico, y va simplemente o pasa por diferentes síntomas, como por ejemplo la eyaculación, el orgasmo o el placer, ¿sí? Este tantrismo gris es el que se practica, el que practicamos, o el que se practica, que practicamos en el pasado, y el que se practica en la humanidad en general, el que se ha enseñado desde el comienzo, el que se ha enseñado desde cuando nosotros éramos bebés, jóvenes, adolescentes, entre otros. Y tenemos el tantrismo negro, que ya es una práctica demasiado infrasexual, que tiene que ver con algunos ritos, los cuales no vamos a enseñar, y la eyaculación seminal. Entonces busca y despierta el Kundalini. ¿Sí? Este aspecto del tantrismo negro debemos observarlo muy detalladamente. Entonces vamos a hacer una comparación en esta conferencia acerca de qué podría ser un mago blanco o un mago negro, ¿sí? Vamos a entender que así nosotros no estemos enterados de que estamos practicando magia sexual gris, la estamos practicando. Entonces no podemos hablar de que nosotros no tenemos una magia sexual en este momento. Es solamente la condición de esa magia sexual la que está en ese aspecto de pronto mal interpretada o corrompida, pero que tiene un libre albedrío. Y ese libre albedrío simplemente se genera con aspectos de popularidad. Y la popularidad se mete o se ingresa a través de la mente, del instinto, y entonces se va a convertir en verbo y en acción. Cuando nosotros aprendemos a ver que todo el sexo ha sido una propaganda, y esa propaganda nos la han enseñado para dormir la conciencia, entonces entendemos o observamos claramente, o nos da curiosidad de observar el tantrismo blanco, ¿sí? Vamos a empezar a entender y a comprender todas estas situaciones en base a entender que el sexo es una magia sexual, ¿sí? Pasémoslo.
Bien, nosotros en este curso del conocimiento de sí mismo entendemos que es básicamente para llegar a ser ángeles, ¿sí? Y realmente este conocimiento de sí mismo no practicado conscientemente es para crear demonios como ya en estos momentos nosotros lo somos. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una persona que no tiene ego, que está totalmente en su mundo interior limpio y que por lo menos ha creado el alma divina y se ha unido con el alma humana, ha creado su alma humana y se ha creado con el alma divina. ¿Sí? A eso le vamos a llamar ángel. Los demonios son todos los demonios interiores que tenemos nosotros, que nos hacen a su vez demonios psicológicos, físicos de nosotros mismos. Un demonio de la ira, por ejemplo, se podría manifestar en una llamada y sencillamente hacer una confrontación porque no estamos de acuerdo con algo. En vez de entregar una conciencia o haber observado realmente esa reacción, ¿sí? Entonces también tenemos que empezar a ver que todas las personas recorren la senda y definitivamente estoy seguro que cada una de estas personas, así no sea en esta existencia, en existencias anteriores, pasaron por el conocimiento de sí mismo. Por eso a las personas se les gesta cierta curiosidad, cierta temática, cierta pequeña curiosidad acerca de qué es conocerse a sí mismo, de cómo conocer diferentes aspectos como el mundo astral, el mundo mental, ¿sí? El mundo causal y la transmutación sexual. Muchas personas meditan, es que son millones de personas las que meditan, millones de personas las que hacen meditación reflexiva, pero de estas millones de personas, ¿sí?, que hacen este aspecto, tienen esa curiosidad y han trabajado anteriormente en una práctica pura y limpia, ¿sí? Esto es lo que vamos a entender cómo es la magia pura y limpia. Entonces, la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad del conocimiento, ¿sí? Calidad del conocimiento. Entonces, vamos a ver que esto es un mago negro o un mago blanco, ¿sí? Usted, como ven, en este aspecto, el mago negro está camuflado en lo blanco y resalta la virtud en el mago blanco, ¿sí? Pero son aspectos que hay que empezar a conocer. Entonces un mago blanco jamás podría ser mago blanco si no conociera de los dos aspectos, del aspecto negativo de su psicología y del aspecto positivo para empezar a crear la conciencia. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se conoce un mago negro? ¿Sí? Es muy interesante observar y vamos a entender realmente cómo y qué características tiene un mago negro para poder nosotros salir de eso, o por lo menos, como hacían ciertos maestros, anteriormente cuando eran, digamos, estudiantes o estaban iniciando, para por lo menos llegar, ¿sí?, a observar qué situaciones se presentan como autoengaño. Entonces, uno como autoengaño y como engaño. Entonces, ustedes van a observar con este procedimiento, a observar o llegar a realmente observar qué profundidad del mago negro hay para que no se dejen engañar, para que por lo menos tengan ese beneficio de la duda ante cualquier persona que les esté dictando una conferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sinceros, nosotros no somos maestros ya autorrealizados, ¿sí? Nadie es un maestro autorrealizado. Cuando se autorrealiza un maestro, ese maestro habla y ese maestro va a llegar a tener una fundamentación en su conocimiento que nadie podría discutir. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia plena, despierta, sabe todo el mundo, de cualquier cosa que le puedan preguntar, ¿sí? Mientras tanto, sencillamente seríamos como unas personas que buscan entregar lo mejor posible este conocimiento para que las personas lo practiquen. Entonces, el tántrico negro lo que va a hacer, ¿sí?, o el mago negro lo que va a hacer es derramar la energía creadora sexual, es derramarla. Millones de átomos solares salen de este sistema seminal y a cambio se reabsorben átomos lunares. ¿Qué quiere decir esto?
que un mago negro, al sabiendas de que la eyaculación y el orgasmo saca su energía sexual, está botando su conciencia. Entonces el mago negro lo que va es a intentar sacar esa energía a coste de que no le importa, de que lo que importa es la reproducción del ego, ¿sí? Entonces, una persona que, por ejemplo, digamos, tiene una polución nocturna, ahí se va a observar dos cosas. Una, ¿fue consciente o fue inconsciente? Si fue consciente, si a esa persona le gusta la sensación de tener una polución nocturna, después puede desarrollar un mago negro más fuerte. ¿Sí me entiende? Un mago negro. Entonces, se tiene que empezar a realmente observar desde esos pequeños detalles de la polución nocturna, enseguida hasta ver la práctica del tantrismo blanco, para poder salir de esto. Porque cada vez que se hace o sea, absorben millones de átomos lunares a través de la fornicación, que este procedimiento se hace cuando sale la energía, ¿sí? Se produce un espasmo, y ese espasmo, en eyaculación y orgasmo, entra un aire, ¿sí? Y ese aire hace que ingrese, como está conectado con la energía, se ingrese y llegue a cegar, a cegar la conciencia, o sea, a tomar todo como placer. Por ejemplo, me doy cuenta que tuvieron una relación sexual con eyaculación y orgasmo, pero anteriormente habían tenido una ira, ¿sí? Una ira pequeña, o habían desarrollado, o habían visto algo que les agradó, ¿sí? Cuando se tiene la eyaculación y el orgasmo, en todas esas impresiones de ese día van a ser, digamos, amplificadas en el mundo, en el plano mental, en el plano astral, ¿sí? Y entonces, el plano vital, ¿qué le va a tocar hacer el plano vital y al cuerpo físico? Llegar a modificar o activarse de acuerdo a la sensación que son deseos e intelecto, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos empezar a comprender realmente que la eyaculación o la extracción de la energía, sea por una polución nocturna o por una eyaculación en orgasmo, empiezan a tener un tantrismo negro, ¿sí? Pero la diferencia del tántrico gris, ¿sí?, es que no lo hace conscientemente, lo hace porque sin inconsciencia, sin saber. El tántrico negro lo hace a sabiendas, ¿sí? Esto es muy peligroso, entonces empezar a observar este aspecto, ¿listo? Con el tantrismo negro despiertan los poderes del fuego invertido o condartiguador voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Se quiere decir que cada instante, ¿sí? Cada instante que nosotros tengamos, ¿sí? Que nosotros tengamos para observar, por ejemplo, a alguien que tiene poderes, ¿sí?, que dice tener poderes, ¿sí?, ha de una u otra manera utilizado su energía sexual tanto en la vida anterior y puede llegar con esos poderes, como lo haya creado en esta existencia, ¿sí? Entonces hay que dejarlo muy claro. Entonces estos tantrismo negro que despiertan poderes invertidos, como por ejemplo podría ser una telepatía, jamás va a ser la intuición, ¿sí?, una proyección de futurización, de clarividencia, de cosas así que uno llega y va diciendo, wow, estos aspectos del tantrismo despiertan, que se despierta el fuego invertido, parecieran tan fascinantes, pero realmente no lo son, ¿sí? Realmente a usted le pueden dar, por ejemplo, una profecía, o le pueden dar X o Y cosas, y adivinaciones y todas lo que quieran, pero cuando está despertando por el fuego invertido, entonces ¿qué van a hacer esas personas? Se le van a meter en la vida, se le van a intentar manipular, van a intentar llegar a decirle qué hacer, van a intentar meterse en las relaciones interpersonales de una manera u otra para generar estados de ánimo totalmente descontrolados, ¿sí? Y así es como entonces se empieza a generar el tántrico negro, y ya lo empezamos a conocer, ¿verdad?
Con el tantrismo negro se forman demonios. ¿Qué quiere decir? Estos demonios se van creando en el mundo interior. Entonces, por ejemplo, un tántrico negro no le va a importar lo que le pase a X o Y persona. ¿Sí me entienden? Sino que simplemente lo que va a hacer es bregar a que antes a esas personas les vaya más mal. ¿Sí? Con el tantrismo negro se forman demonios porque se crea el ego, o sea, se va creando, se va fortificando el ego. Ustedes ya no es un secreto para nadie que ya lo que es la parte religiosa ya empieza a generarse aspectos negativos de esto, ¿sí? Por ejemplo, digamos, algunos sacerdotes o algunas, ¿cómo se llaman? Monjes o bueno, lo que sea que digan, que versan. Y de todas maneras tienen unos demonios adentro, entonces esos demonios adentro pueden llegar a sanar, pueden llegar a hacer cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay dentro de su mundo interior, no hay una conciencia despierta, una castidad, sino sencillamente hay un poder creado por la fornicación, ¿sí? Y esto es demasiado grave, es como decir, pasar la línea del cielo y del infierno, ¿sí? Se queda en el infierno o se queda en el cielo, ¿listo? Ponen demonios poderes al servicio de su ego, como decía. Entonces pueden, por ejemplo, llegar y decir, bueno, me lo voy a meter al sueño a tal persona y le voy a decir que haga esto, que haga lo otro y que haga allí, ¿sí? Entonces la persona queda engañada, como le pasó, digamos, por ejemplo, en este caso a un personaje como, por ejemplo, Hitler, que fue un personaje, una sola persona, que llegó a generar una guerra totalmente inestable, ¿sí? No elimina los defectos, entonces, pues obviamente que la conciencia se despierta cuando se elimina un defecto, pero cuando no se eliminan agregados psicológicos, no se autoobserva la psicología, entonces se está creando un tantrismo negro o un mago negro en base a que el ego es el que produce todas las acciones que están haciéndose, ¿sí? Que están gestándose. Domina las dimensiones inferiores. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las dimensiones inferiores? El infraastral, ¿sí? ¿Sí? Están dominando ahorita todo lo que es la tercera dimensión, ¿sí? ¿Sí? Dominan inclusive la vitalidad, o sea, infravitalidad, vamos a denominarle, ¿sí? Vamos a ver que dominan la inframentalidad, la mente, ¿sí? O sea, se le meten a la gente en la mente, en cualquier momento, con una idea fija, con cualquier cosa, y en esa infradimensión, en esa inframente, desde ahí trabajan a la persona para meterles conceptos y hacerles creer cosas. Despiertan algunos sentidos como percepciones psíquicas. Entonces, ustedes no sé si hayan visto, por ejemplo, personas que hipnotizan, ¿sí? Ahí está el ejemplo más importante. La persona dice, no, yo no me dejo hipnotizar por por aquí, por allá, ¿sí? Pero resulta que el personaje queda hipnotizado, ¿sí? Y queda a merced de él, a merced que haga lo que quiera, que actúe como quiera, que use su infraconsciente, sus infradefectos, sus defectos, para actuar de acuerdo a su infraconsciente. O sea, por ejemplo, digamos que el hipnotizador le dice a la persona, mire, usted ahora va a ser un bailarín, ¿sí? Y va a cantar tal canción. Pero el infraconsciente ya está libre, totalmente libre. Entonces se va a acordar hasta de la canción, se va a acordar de todo lo que vio, ¿sí? En esa escena. Y va a cantar y va a desarrollarlo, pero que con su propia personalidad, o sea, con su propia voz. No va a poder cantar como esa persona, sino con su propia voz, etc. ¿Sí? Entonces, eso le vamos a denominar mago negro. ¿Listo? Porque esas percepciones psíquicas son muy, muy, muy fascinantes para las personas que quieren hacerlo. Por ejemplo, digamos que quieren despertar poderes, como por ejemplo estas personas que consumen hongos, que quieren ayahuascas, que quieren, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Ahí forman unas percepciones psíquicas y unas cosas que hasta pueden ver las diferentes dimensiones de la vitalidad de una persona. Le pueden decir muchísimas cosas, pero si no es a raíz de la castidad, entonces estamos hablando de un mago negro porque está utilizando
con un interés personal el arreglo de la salud de alguien o de algo. Se escalafonan dentro de los 13 grados de anagálicas. Estos digamos que son grados de la magia negra, la logia negra, en donde ustedes van a poder descubrir o percibir que a ellos les pagan por hacer el mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos una persona que esté trabajando en la magia blanca, ¿sí? En la parte blanca. Entonces, estas personas, como tienen grados, distintos grados infradimensionales, entonces, para descubrirlos va a ser muy difícil, ¿sí me entienden? Va a ser muy difícil, por eso ustedes tienen que cuestionarse y para eso tienen que liberar conciencia para poder descubrirlos. Y entonces allí, ellos, por hacer el mal, digamos, cogen a una persona que está trabajando en la magia blanca y la quieren bajar, la quieren dañar, la quieren destruir, ¿sí me entienden? A toda costa. Internamente dicen que se lucha hay una lucha entre el bien y el mal, y eso es prácticamente una falacia, es mentira, ¿sí? La lucha no hay lucha para una persona que esté trabajando en la magia blanca, porque hay comprensión en todo, ¿sí me entienden? ¿Sí? La lucha del ser es diferente, cuando el ser quiere que no se autorrealice, es una presión interior, ¿sí? Más la lucha o las cosas exteriores que puedan hacer las diferentes personas llegan a ser, y que se entrometen en la vida, llegan a ser personas que si no tienen un fin de ayudar conscientemente no van a poder hacerlo o inclusive se pueden cometer errores, ¿sí? Diferente a si un maestro ya tuviera ya desarrollada toda su conciencia. ¿Por qué? Porque él sabría la causa de tal o cual cosa o cual asunto con sus aspectos que ya vamos a hablar más adelante. Bueno, hacen unos esfuerzos súper tremendos para enviar a la humanidad al abismo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas cuando les van a enseñar y les van a decir, mire, ustedes ya están... le dicen mercaderes de almas, entonces ya están totalmente creados, ¿sí? Ustedes ya tranquilos, ya se salvaron, ¿sí? Al salvarse ustedes, entonces ya solamente es que sigan la palabra de tal persona o de tal texto, ¿sí? Y listo, y con eso se salvan. Pero no les invitan a trabajar en la conciencia. A estas personas les vamos a llevar al abismo. Por ejemplo, digamos ustedes en una iglesia, digamos, no critico, pero en una iglesia ustedes llegan y reciben un sermón muy bacano, muy chévere, pero de repente van y le dan en la hostia, alcohol, ¿sí? Y ahí, entonces, sencillamente, cuando sale, la persona sale de totalmente con esa infradimensión abierta. Entonces, esa conciencia se pierde, en ese instante se pierde, ¿sí? Es algo muy difícil de observar solamente con los sentidos, ¿listo? Se distancian por eternidades de su ser, aconsejan a las personas, ¿no? Les dicen qué hacer. Es que tú deberías hacer esto y esto, ¿sí? Es que no, o sea, se para una persona ya muy chévere y todo y hablan. No, es que con su pareja usted tiene que ser así, 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 ¿sí? Es que me pasó el caso de tal y tal, yo soy consejero matrimonial, etcétera, ¿sí? Todo este tipo de cosas empieza a ser dañino para la conciencia. Se meten en la vida de los demás, amenazan, atacan, dañan a otros con trabajos de magia negra, ¿sí? La magia negra, ¿para qué se hizo? Para dañar a la humanidad, ¿sí? Conozco un familiar y es constatado, una familiar que simplemente hizo un trabajo interior y descubrió un proceso en el cual estaba desde hace muchísimos años, ¿sí? Desde el municipio, desde donde nosotros estamos. Hace muchísimos años estaba en un proceso y en ese proceso ella descubrió ese proceso, ¿sí? Esa persona descubrió ese proceso con su propio mundo interior, le fue revelado eso, pero no a través de la magia negra o de las cosas así, sino de la conciencia, de haber meditado, de haber reflexionado sus defectos. Dañan a otros imponiéndoles enfermedades, por ejemplo, esto es demasiado grave porque por ejemplo, digamos a una persona le curan una enfermedad, ¿sí?
o se la pueden implantar, ¿sí? Entonces, es increíble, y las enfermedades que sí siempre son psicológicas, perdón. Entonces, usted va a entender y va a ver que cada persona que le manipule la mente en algún estado, en alguna persona que le quiera meter una idea fija, que le quiera decir este tipo es tal o esta persona es tal, porque fue a una conferencia o cosas así, ese tipo ya está trabajando magia negra, ¿sí? ¿Listo? Bien. Dañan a otros imponiéndoles enfermedades. Desarrollan el odio a otras personas. Bueno, aquí en las enfermedades resulta que hay personas que le curan, pero le pasan esa enfermedad a otra persona, ¿sí? Cercana, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden evidenciar y lo pueden ir viendo. Pero, ojalá que esto no pase, ¿no? Que esto no lleguen ustedes a llegar a que se les implante una enfermedad en la parte psicológica, ¿sí? Por la parte psicológica. Desarrollan el odio a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que van a decir es, bueno, vamos a desarrollar el odio, no le crean a tal persona. Esta persona es así, así, así. Es detestable, esta persona no sirve, esta persona es un mago negro, un mago blanco, lo que quieran que ustedes le puedan decir. Esto es una cosa, ¿sí? Pero invitan al odio, ¿sí? Entonces, invitar al odio, ¿qué quiere decir? Falta de comprensión, ¿sí? Odian y alimentan el odio. ¿Qué pasa con el alimento del odio? Cada vez que se alimenta el odio, entonces se fortifica una acción negativa, entonces se va a incrementar, hacerle daño a ¿sí? Cobrarle a esta persona tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen la culpa de algo, ¿sí? Tienen la culpa de algo y uno se da cuenta que más encima que tienen la culpa, le cobran o le quieren sacar el dinero a uno. ¿Por qué? Porque se consideran inocentes, ¿sí? Realmente no lo son. Realmente esa persona que cometen el error intentan hacer eso, cobrar. Son personas que se creen inocentes pero que están trabajando alimentando su odio, ¿sí? En su mundo interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se quedan sin ese dinero y porque que consideran totalmente porque tienen un poder o una profesión altísima, entonces ya, mejor dicho, pueden pasar por sobre quien quiera, ¿sí? Y pueden formar problemas y sencillamente ellos teniendo la culpa y antes obligándole a pagar al que no tuvo la culpa en realidad, ¿sí? Entonces, es algo muy complicado. Alimentar el odio es tremendo. Originan enemistades con ataques. Entonces, ¿qué quiere decir? Llega, coge una persona y llega y le dice, bueno, mire, lo que pasa es que esa persona X hizo esto y lo otro, ¿sí? Listo. Pero esa persona no puede confirmar nada, solamente puede escuchar, ¿sí? Y al no saber escuchar, al no saber observar en su psicología, al no ver realmente su mundo interior, no puede descubrir nada. Entonces, ¿qué pasa? Esos ataques forman enemistades, ¿sí? Solamente por un chisme de otra persona, ¿sí? Hacen trabajos psíquicos para perturbar a otros. Entonces, los trabajos psíquicos son sencillamente que, por ejemplo, digamos, yo estoy aquí dictándoles una conferencia y ustedes me hacen una pregunta, ¿sí? Y entonces yo conozco a esa persona que me hace la pregunta. Tal vez o tal vez no la conozco, ¿sí? Pero entonces llego y le empiezo a perturbar y le digo, no, mire, es que usted está mal. ¿Cómo va a hacer eso? No, está terrible, ¿sí? Mire, lo verá que eso lo que va a hacer es todo totalmente negativo y nefasto, ¿sí? ¿Sí? Se meten en grupos de Instagram, por ejemplo, y empiezan a decir que es que el otro está equivocado, ¿sí? Y cuando esa persona no ha visto su propia equivocación, ¿sí? Pero también, o sea, digamos que son cosas que uno de pronto puede aprender a observar más y comprender. Entonces ya uno cuando ya empieza a comprender, en vez de generar esas enemistades o perturbarlos, entonces lo que hacemos es sencillamente no convertir el verbo en instinto, ¿sí? Que vamos más adelante a entender por qué el verbo se convierte en instinto, o se va al instinto. Matan con la magia negra, o sea, pueden llegar a matar personas con la magia negra, ¿sí? Hay personas que han muerto por la magia negra y que si no han muerto personas cercanas, familiares, por la magia negra,
¿Por qué? Porque esta magia negra cobra almas, cobra vidas, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo empiecen a entender y lo empiecen a observar realmente con vivacidad, ¿sí? Matan usando elementales en las ánimas, por ejemplo, digamos, también le pueden dar un bebedizo, le pueden dar hacer un trabajo con un muñeco o cosas así, o sea, son cosas que ustedes ni siquiera se imaginan para deteriorarle la salud a una persona y hacer hasta pagarle una misa para eso, ¿sí? O sea, son cosas que uno ni siquiera sabía que existían, pero que empiezan a escuchar y que uno realmente lo que hace es querer salir de eso, porque eso es totalmente nefasto y negro. Luchan por engrosar la cola satánica. ¿Por qué? Porque entre más se engrose la cola satánica, más poder usualmente tienen económico o más poder sobre las otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden inventar una enfermedad y al inventar esa enfermedad pueden hacer colapsar a todo el mundo. O pueden generar una enfermedad y después esa enfermedad colapsar a todo el mundo, ¿sí? Pueden llegar a utilizar todos los medios que puedan para manipular la mente y la psicología de las personas, etcétera, 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 ¿sí? Pueden decirle que no existe el virus, pueden decirle que existe el virus, pueden decir que todo lo que ustedes se imaginan y todo esto ser falso, ¿sí? Entonces, esa cola satánica lo que va a hacer es una cola que está internamente en el mundo astral, se llama cola del condartiguador, que baja como la cola de Satán. Esa en el mundo astral, esa cola del condartiguador que todos la tenemos, ¿sí? Hasta que no empezamos ya practicando la magia blanca, esa cola se elimina, ¿sí? Y empezamos a ver la conciencia real. Entonces, esa cola satánica lo que va a hacer es aumentar todos los egos, todos los defectos. Ustedes no sé si hayan visto una película en donde aparece un personaje que le dicen Legión. Y ese personaje tiene unos poderes terribles. ¿Por qué? Porque le disparan y no muere, ¿sí? El tipo tiene diferentes personalidades, de niño, de cuando era niño, de cuando es maquiavélico, de cuando es abusador, de cuando es etcétera, 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 ¿sí? Un montón de personalidades en esa película podemos observar. Esa es en el mundo astral, tendría que verse como la cola satánica, ¿sí? El satán, la cola satánica en el mundo astral, en el plano astral, se representa como ella. Y en el mundo físico como todas las personalidades de todos los defectos, ¿sí? Ustedes vayan y métanse a una cueva, en la cueva interior, y ven que ya siempre hay una persona a la cual le tienen ahí y la tienen como objetivo y esperan y esperan y esperan con paciencia si esa persona les haga daño, hasta que después, posteriormente, se cumpla cuando ya uno tenga la oportunidad y ataque, ¿sí? Esto es engrosar la cola satánica, ¿sí? Bueno, vamos a pasarla. ¿Cómo se conoce un mago blanco? Entonces vamos a empezar a ver cómo se conoce un mago blanco. ¿Qué características tendría un mago blanco a diferencia del mago negro que ya empezamos a observar, que empezamos a entender, que empezamos a llegar a ver que nosotros tenemos principios de ese mago negro porque no somos ángeles, ¿sí? Pero que hay magos negros que definitivamente toman todo para hacerle daño a las personas, ¿sí? Mago blanco es una persona que practica el sexo tántrico sin fornicar. O sea, tiene el dominio del sexo. ¿Por qué? Porque así tanto como una persona dice, yo controlo el alcohol, va y toma, y el alcohol ya lo posee y hace lo que quiere, así es lo mismo, o con la marihuana, así es lo mismo, la eyaculación y el orgasmo. Ustedes yo creo que han sentido, la mayoría que han tenido sexo, sienten que tienen sexo y empiezan a tener unos movimientos y unas sensaciones y unos deseos de dar placer y de complacerse. En esos momentos, hasta ahí ustedes tienen un supuesto control, pero el deseo se empieza a acrecentar, hasta que pasan lo que le llamamos la meseta, ¿sí? Pasan la meseta y llegan al pico, en donde ya saca esa energía sexual con un descontrol terrible, ¿sí? Tal así es como se sale la ira, como se sale la lujuria, como se sale
la pornografía, cómo se sale el exhibicionismo, cómo se sale el gusto por los senos, cómo se sale el gusto por muchísimas cosas que nosotros tenemos que ir estudiando, ¿sí? Todo esto va a hacer que la castidad vaya a subir. Entonces el nivel de castidad va a subir. Cuando el nivel de castidad sube, entonces se tiene más control sobre ¿qué? Sobre el sexo, ¿sí? Entonces ya la persona puede transmutar su energía sin tener eyaculación ni orgasmo, ¿sí? Ya la persona se puede acostar tranquilamente y en el mundo astral no polucionarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegó a un nivel de castidad, ¿sí me entienden? Ya la persona puede llegar y estar así y ver que está sobrecitado y ya el defecto lo molesta. ¿Por qué? Porque pues ya empieza a sentirse como sobrecitado y como que la conciencia le dice despiértese, se despierta y como que ya sencillamente intenta que esa energía no salga. ¿Por qué? Porque el tántrico blanco jamás fornica, ¿sí? Jamás fornica en el sexo, ¿sí? Y el que está aprendiendo es un tántrico gris, ¿sí? Entre gris y blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aprendiendo a no sacar su energía sexual. Con el tantrismo blanco se asciende el kundalini. El kundalini se sube por la médula espinal y se lleva hasta el entrecejo, por toda la columna vertebral desde los testículos o las gonadas sexuales o los ovarios, y se llega hasta arriba, hasta el entrecejo, hasta la glándula pituitaria hipófisis pineal, ¿sí? Pituitaria y pineal, en donde están los cuerpos que han sido creados, que no han sido dañados por la fornicación. Entonces se va a generar más conciencia. ¿Y cuáles son ellos? Está el búdico y el álmico, o para que me comprendan, las emociones superiores o los pensamientos superiores, ¿sí? Entonces esa energía sube como fuego por la médula espinal y se lleva hasta el entrecejo con la inhalación y la retención del aire. Más la sobreexcitación y la eyaculación y el orgasmo nunca lo va a hacer. Solamente es la inhalación y la retención en el aire en una práctica sexual, ¿sí? Que se llama suprasexual, sin eyaculación y orgasmo, con hombre y mujer buscando fidelidad, castidad y amor. ¿Listo? Esa práctica de la transmutación sexual ya la hemos enseñado en algunas conferencias. Espero que las observen, las miren. Aquí en este canal la tenemos, o en Conocimientos y Minuto Obsérvate en grupo de Facebook. Despierta los chakras. ¿Qué quiere decir que despierta los chakras? Los chakras ahorita están girando al sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Tenemos 7 chakras, ¿sí? Esos chakras pertenecen al cuerpo físico, ¿sí? Digamos, vital. Entonces, esos chakras cuando empiezan a girar en sentido negativo, es porque empezamos a identificarnos con la vida, cuando el ego empieza a generarnos estados de desánimo, de confusión, de ira, de distracción, de hipnotismo, todos estos aspectos que da el ego. Pero cuando se empieza a concentrar una persona en observar sus agregados psicológicos, esos chakras empiezan a girar hacia el otro lado, ¿sí? Ahí es cuando se empiezan a crear, o se empiezan a despertar los chakras. Esos chakras despiertan, ¿sí? Y después, posteriormente, se despiertan poderes, ¿sí? Precisamente por ello, pero esos poderes los toma la conciencia, más no la infraconsciencia. Y entonces ya los utiliza no por orgullo o por dárselas o por esto, sino por conciencia, ¿sí? Los utilizan conscientemente. Abre las iglesias, tenemos unas iglesias, y esas iglesias son la sabiduría interna, ¿sí? En el mundo astral ustedes van a ver unas iglesias en donde esas iglesias son templos de sabiduría. Pues en el centro sexual hay un templo de sabiduría, en el instintivo hay otro templo de sabiduría, en el emocional hay otro templo de sabiduría, en el intelectual otro templo de sabiduría, en el motriz o en el causal otro tipo de sabiduría, en el búdico y en el álmico otros templos de sabiduría. ¿Qué pasa con estos templos de sabiduría? Contienen la información de miles y miles de cosas que ustedes no van a encontrar ni por internet, ¿sí? ¿Listo? Libera la conciencia. A mayor cantidad de conciencia libera, mayor cantidad de conciencia despierta. ¿Qué quiere decir liberar conciencia? Liberar conciencia quiere decir no ser atrapado por los defectos, ¿sí?
que si de pronto una persona, por ejemplo, un mago blanco, ¿sí? Mientras que un mago negro, por ejemplo, digamos, llega una persona a atacarlo, la persona simplemente, ese mago negro le domina la mente o le hace algo para que esa persona no lo ataque, ¿sí? ¿Sí me entienden? O hacen algo, le hacen alguna trampa, le hacen alguna cosa y dicen que es que uno no debe ser bueno, que uno supuestamente no debe ser egoísta, ¿sí? Ojo con lo que estoy diciendo. En cambio, el mago blanco lo que va a hacer, ¿sí? Es, si una persona lo va a atacar, si una persona lo va a insultar, si una persona le va a gritar, si una persona le va a decir X cosa, le va a atentar su cuerpo físico, lo que sea, ¿sí? Él va a desactivar sus defectos. Si una mujer lo tienta, él va a desactivar sus defectos, va a observar y va a observar su lujuria. Si una persona lo tienta con codicia, entonces esa persona, ese mago blanco va a eliminar su codicia, ¿sí? ¿Sí? Que no, que le van a dar alguna cosa y eso no le pertenece, no, pues entonces tome, le elimina, ¿se me entiende? En la parte emocional, se le manifiesta una emoción agradable por una chica y una etapa de enamoramiento muy grande que no sea su pareja, y de una vez ahí ya está adulterando y está más encima de eso. El mago blanco lo que haría es sencillamente eliminar esa lujuria, ¿sí? Esa lujuria emocional, ¿sí? Empezaría a decir, no, pero yo no me puedo enamorar de esta persona porque tal y tal cosa, ¿sí? La conciencia empezaría a observar. El defecto dice no me enamore, el defecto dice enamórese, otro defecto dice enamórase, ¿sí? Otro defecto dice es que voy a sufrir si no me enamoro, o es que estoy aburrido si me tengo que enamorar, ¿sí? Es que lo que pasa es que si me excito al verla, el verle solo la cara, entonces elimino, entonces el defecto dice excítese porque le ven la cara, entonces porque verle la cara, entonces elimina eso. Y más encima llega y dice, no, pero es que ya estoy aburrido porque no puedo excitarme con verle la cara, entonces ya me aburro, pues elimino eso, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque tiene que empezar a encontrar su equilibrio y no dejarse llevar por los pensamientos que le ordenan y que le dicen qué hacer, ¿sí? Ni las emociones. Entonces, a esto se le llama despertar conciencia, ¿sí? ¿Qué gana con eso? Que hay una conexión con el mundo superior, directamente, ¿sí? Simplemente ustedes hagan ese proceso y les garantizo que ustedes van a contener en el día, en todo el día, y ustedes van a tener un grado de conciencia en ese momento tan terrible que pueden llegar a contemplar el mundo astral. Hacen todo el trabajo de la muerte psicológica, como la meditación reflexiva, la retrospección, la concentración y la relajación, etc. Crean los 7 cuerpos existenciales del ser, que permiten gobernar la naturaleza. Entonces, por ejemplo, digamos ellos, los magos blancos ya creados, ya pueden gobernar las salamandras del fuego, ¿sí? Pueden dominar las ondinas y nereidas del aire, ¿sí? Pueden dominar todo lo que es los 5 elementos, ¿sí? Entonces, allá, por ejemplo, digamos esas caricaturas en donde decía que alguien, el quinto elemento, o que un monje dominaba las aguas, otro dominaba el aire, otro dominaba el fuego, otro dominaba no sé qué, ¿sí? Todo eso, o las historias de Jesucristo que decían que pues eso se puede hacer, ¿sí? Lo que pasa es que hay que llegar a ese nivel de sabiduría. No es fácil ser mago blanco. ¿Sí ven por qué es tan difícil? ¿Y por qué no todo el mundo es mago blanco? También dominarían las dimensiones de esa naturaleza. O sea, llegarían, por ejemplo, cuando ya crean, por ejemplo, la parte causal, me he hecho observar, o podían oír todo, porque el aire atrae todo, tiene la sabiduría de todo, el aire tiene la sabiduría de todas las épocas, ¿sí me entienden? Entonces, así ustedes podrían ver, por ejemplo, es en ese aspecto, ¿sí? Llega a la fusión con su propio ser, enseñan y practican los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuáles son? ¿Sí? Simplemente es sencillo, es tan sencillo pero tan difícil de hacer. Es muerte psicológica, el nacimiento sexual, con fidelidad, castidad, amor, y la ayuda a la humanidad desinteresadamente sin pedir nada a cambio, o sea, sin pedir dinero, nada económico, ni otro tipo de interés, ¿sí? Eso lo hace un mago blanco. Mantiene la pureza del conocimiento, o sea, no se extravía, ¿sí? Resulta que, ¿qué pasa con nosotros los humanos?
los humanoides, los gusanos del lado de la tierra que nosotros somos. ¿Qué pasa? Para mantener la pureza en en conocimiento de sí mismo, del conocimiento, necesitamos ser muy fuertes en la muerte psicológica, ¿se me entiende? Y estar muriendo, pero en el camino se puede perder ciertos aspectos. ¿Por qué? Por un error, por cualquiera que se adulteró, que se hizo aquí, que se hizo allá, tal error, tal cosita, que le creyó, que el yo fanático, o el yo mitómano, y tres cositas, y entonces, ¿qué pasó? Se pierde el camino, ¿sí? Pero mientras estén los tres factores de la conciencia se estén haciendo correctamente, no se pierde el camino, ¿sí me entienden? Por eso se mantiene después la pureza del conocimiento, ¿sí? Integran a su ser y logran la individualidad y se cristifican. La idea de aquí es que se pueda cristificar, que nazcan Cristos. Aquí ya, yo, por ejemplo, me podría observar, y dentro de mi conciencia tal vez, o conciencia, observar que la gente le mete a uno conceptos. No, es que no, aquí ya no van a salir en Colombia en este mundo ya no va a salir casi Cristos, y que ya es muy difícil, y esto y que lo otro, ¿sí? Y allí, pero solamente falta una persona que se interese y que le guste el tema, y que de una vez llegue y diga, bueno, voy a desarrollar esto, ¿sí? Y empieza sin ni siquiera el interés de ser Cristo, ¿sí? Sino que empieza a hacerle, hasta que el tipo ya, o la persona ya, la mujer o el hombre, ya empiezan a tener una etapa de conciencia, y de repente llegaron y empezaron a subir su conciencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces todo lo que decía el maestro Raúl, y escuchar a un maestro, es muy claro, todo el mundo tiene la posibilidad de ser Cristo, ¿sí? Todo el mundo. Diferente vamos a clasificar. Jesucristo es diferente al Cristo, ¿sí? Cristo es una fuerza interior y se desarrolla un drama cósmico en el mundo interior. Jesucristo vino aquí a hacer un drama cósmico, un drama en el cual todo ese drama no es como el drama de dramatizar, ¿no? Sino de hacer vivir en la tercera dimensión, porque la inconsciencia era de nosotros tan grande, que esa parte, en el parte exterior, se desarrollara toda la crucifixión de un Cristo y todo de un Cristo, para que se viera realmente en simbología cómo es en el mundo interior, ¿sí? Para que quedara en la mente de todo el mundo, y quedó. Por eso es un maestro Jesucristo, ¿sí? Jesús, ¿sí? Es un maestro. ¿Por qué? Porque hasta este momento no hemos olvidado eso. Miles de cosas se han olvidado, más no esto, ¿sí? Entonces, en el mundo interior se desarrolla ese drama cósmico. ¿Cósmico por qué? Porque es del cosmos. O sea, esto estamos hablando a nivel cosmos. Listo, pasemos. Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de la muerte psicológica, ¿sí? Porque el mago blanco, ese es el principio, la muerte psicológica de los aspectos de nosotros. Entonces, podemos decir que nosotros podríamos estar equivocándonos al creer que estamos en la senda, ¿sí? Correcta. Sí, no hay muerte psicológica, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, no, es que no, yo estoy trabajando en el nacimiento sexual, pero no muere psicológicamente, ¿sí? Entonces puede estar equivocado y sentirse bueno. Cuando muere y cuando nace sexualmente, entonces ahí sí. O puede morir y nacer sexualmente, pero si no enseña, entonces también está en ese proceso mal, ¿sí? Entonces tiene que hacer esas tres condiciones, esas tres son las que tienen que ser. Entonces vamos a descubrir, ¿sí? Para no torcernos, esta conferencia lo que hace es, vamos a mirar otras características del mago negro, un poquito más allá, en donde vamos a poder nosotros ir eliminando esos agregados psicológicos ya nosotros metidos en el tema. Pásenme. Bueno, poder psíquico, ¿sí? Mago negro desarrolla poderes psíquicos mediante mantralizaciones, excepto la O. Ojo, la O, la letra O, ¿sí? Despierta la intuición, que es un poder, el saber sin saber, y esa intuición no la atrapa el ego. Usted puede tener clarividencia, pero si esa clarividencia la atrapa el ego, le queda muy difícil liberar la conciencia. ¿Sí me entiende? Puede tener clariaudiencia, pero si
escucha a una persona a miles de kilómetros y le escucha un chisme y tales y se identifica con ello y la cogió el ego, ¿sí? Mientras la intuición no. Entonces, exhiben, tienen las características como por ejemplo que manejan la tercera, la cuarta y la quinta dimensión, ¿sí? O sea que ya vemos que la sexta no la manejan, ¿sí? Descubrimos eso, mientras que un mago blanco sí. Manejan sus poderes en público, comercian con poderes, o sea, con sus poderes ganan dinero y asombran a la humanidad, ¿no? Tiranizan a las personas, no respetan el libre albedrío, los dominan, los quieren ver así arrodillados, ¿sí? Manipulan las emociones de las demás personas, proyectan ideas fijas en la mente, ¿sí? Proyectan ideas muy fijas en la mente, como por ejemplo, es que hay unos pseudo-gnósticos baratos de no sé qué, un montón de cosas, ideas fijas, que pueden llegar a tener una verdad, pero que no sencillamente es la total verdad, ¿sí me entienden? O sea, que generan dentro de sí mismo un odio, entonces hay una crítica ahí, ¿no? Si una persona comprende realmente esos aspectos, entonces sencillamente no lo dice de una manera tan, o uno no lo podría meter como mente o proyectar ideas fijas de la mente, ¿sí? De las personas, sino lo iría con comprensión. Manipulan las mentes de otros, entonces es muy fácil ser manipulado. ¿Y por qué? Porque de todas maneras una persona puede estar muy bien trabajando en sus tres factores, digamos, de la conciencia, ¿sí? Intentando practicar magia blanca, o no, de pronto despertándose para el mal y eso. Pero mientras esté intentando trabajar en los tres factores, está trabajando con la magia blanca, ¿sí? Y se convierte en presa de muchas logias negras, ¿sí? Entonces a este mago blanco le van a dificultar muchas cosas, pero ya después, ¿qué pasa? Las mentes, o sea, manipular la mente de otros, es un proceso en el cual, si se está trabajando con los tres factores y se empieza a hacer mago blanco, uno va descubriendo que no es tan conveniente, ¿sí? Uno va descubriendo que meterle la idea fijas a las personas, no dejarles como decir, ¿por qué no mueres psicológicamente? En vez de decir, es que hay muchas personas que son pseudonásticas, que llevan años y años, ¿sí? ¿Sí me entiende? Así están trabajando los tres factores. Esa persona va a comprender eso, ¿por qué? Porque está trabajando con su magia blanca. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Bien. Manipula a través de muñecos y trabajos de vudú, que ya es algo terrible. Esto es un poder psíquico. No lo sabíamos, ¿no? Pues es un poder psíquico. Entonces tenemos que empezar a mirar ya los trabajos de vudú y los trabajos con muñecos, con esas cosas. Eso es un poder psíquico y eso trabaja la psiquis, afecta la psiquis de las personas. Dominan a otros, ligan, de todas formas, a las personas ligan con sangre, ligan con semen, ¿sí? Qué locura, ¿no? Con la semilla, la semilla creadora, y ligan a las otras personas. Ligan con tierra, ¿sí? Ligan a sus víctimas con sustancias y brebajes. Bueno, yo veía a unos niños, por ejemplo, jugar en un 31 de octubre preciso, ¿sí? Jugar una cosa que le llaman, bueno, no me acuerdo el juego, y la verdad no me interesa enseñar eso. El hecho era que querían, por escritura, ¿sí? Dominar el subconsciente de otra persona, ¿sí? De un niño, por ejemplo. Las niñas haciendo eso para manipular el subconsciente de los niños, ¿sí? Con esa intención. Y ese juego resultó que, claro, como ya se había descubierto, usualmente yo lo que hice fue poner al descubierto esto y fui criticado precisamente por una chica que se evidenció, una jovencita que se evidenció, ¿sí? Se evidenció diciendo que es que eso se lo habían enseñado. ¿En dónde? En un lugar de magia negra, ¿sí? Entonces, esto no es un juego, ¿sí? La rama de la medicina adulterada. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos creen o dan diagnósticos a las personas que no son. Por ejemplo, digamos, una persona puede estar enferma, es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Puede estar enferma de la nariz, pero no sabe cuál es la causa real, ¿sí? Solamente hasta que se la digan o hasta que ella misma descubra. O uno puede estar enfermo de otra cosa, ¿sí? Y eso es una causa psíquica, ¿sí? Eso lo decía el maestro Samael y el maestro Raúl. Pero nosotros aquí, vamos a ver, ¿qué pasa?
dice, explotan las distintas ramas de la medicina, comercian con la medicina, ¿sí? Comercian hasta con los cosméticos, ¿sí? ¿Para qué? Para meterle a la gente eso y la gente no se da cuenta. Comercian con anticonceptivos, hacen castraciones, ¿sí? No solamente a los animales, sino a los humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tener hijos, para que no tengan hijos. ¿Qué pasa cuando un hombre se da cuenta que una mujer no le sirve para tener hijos? Hay algo en el instinto que como que dice, ¿sí? Como que necesita, como que, ¿sí? Y empiezan a generarse problemas en la pareja, sin saber eso, ¿no? Hacen abortos, hacen cruces genéticos, seducen a sus pacientes, los violan, los dañan, hacen trasplantes, ¿sí? Como por ejemplo desde una matica llegar y decir que en una matica se puede, hacen un cruce donde con una matica hacen por ejemplo aguacates y en esa misma matica hacer un injerto y salir por ejemplo pimentones, ¿sí? Solamente es que tengan algo en común las plantitas y le hacen como una especie de injerto y salen en una planta dos productos. Están haciendo injertos, ¿sí? Y lo mismo hacen a las mujeres, ¿sí? O a los hombres. Hacen transfusiones de sangre. ¿No sabían que las transfusiones de sangre? La sangre que tiene una memoria, y esa memoria la vamos a explicar cómo es. Por ejemplo, las personas llegan y empiezan y hacen una transfusión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona empieza a tener recuerdos y sensaciones todas horribles, pesadillas inclusive, ¿sí? ¿Es por qué? Porque la memoria de la sangre, digamos, está trabajando con el instinto y el instinto maneja el karma, ¿sí? Ahí en la sangre está todo el karma que nosotros tenemos, pero es una memoria especial. Entonces una persona decía que cuando le habían trasplantado la sangre de un drogadicto, de un cocalero bien fuerte, le había tenido que donar sangre, le donó la sangre y él había tenido sensaciones nefastas de violar, de querer dañar a las personas, ¿sí? Eso, precisamente porque la sangre se unió, ¿sí? O sea, las transfusiones de sangre, yo me atrevería a decir que eso solo se pueden hacer porque le quiera salvar la vida a la persona mejor dicho, ¿sí? Que porque sea necesario, ¿sí me entiende? O sea, pero créanme que si él hace esto dañaría la conciencia de esa persona, ¿sí me entiende? Bien, y hay muchas personas que lo hacen como por gusto, ¿sí? Lo hacen es por gusto, hacen transfusiones de sangre para mantenerse más jóvenes. Eso es un efecto brujo. Manejan bancos de sangre, semen, para crear familias, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, yo tengo mi pareja aquí y crean una familia con un banco de semen de una persona por allá, ¿sí? Extraño, ¿sí? Es más, había un caso que se vio en un programa en donde la persona había hecho eso, ¿sí? La mujer había buscado un banco de sangre, un hombre, y le mostraron, eso tiene que ser muy íntimo, o sea, eso no se puede revelar quién es la persona que donó. Pero la mujer sintió que, como el hombre no le podía dar hijos, entonces se sintió que quería conocer ese tipo, ¿sí? Y logró hacerlo pagando. Entonces quería deshacer la relación que tuvo ya habiendo crecido la hija con ese personaje que era digamos en este caso el padrastro, no el padre pero no natural, sino el que criaba nomás, y ya quería destruir la familia para irse con esa otra persona, y a su vez esa otra persona quería dejar una familia en que había engendrado un hijo normal, ¿sí? O sea, ese tipo de problemas se generan por esto, ¿sí? La mujer instintivamente que necesitaba conocer al padre, ella sentía como algo, como una sensación de querer conocerlo, y era algo muy fuerte. ¿Es por qué? Porque la energía sexual se unió, ¿sí? Hacen curaciones y ligan la conciencia. El ligar la conciencia es que ustedes estén de acuerdo conmigo en cada palabra que yo digo y que sea así, y que ustedes ni siquiera se enteren de su mundo interior y observen en su mundo interior si eso no es así, si no comprueben. Por eso esta conferencia está para que ustedes comprueben, miren. No es que se vayan a hacer la transfusión de sangre, no es que se vayan a violar o que vayan a hacerse trasplantes o cosas así, ¿sí? Sino que ustedes vean que esto está pasando y en su mundo interior vayan eliminando esos defectos para que les vayan dando esa sabiduría, ¿sí?
alteración del conocimiento objetivo. Entonces estos magos negros van a alterar el conocimiento, le van a quitar un factor, sea el nacimiento sexual, o la muerte psicológica, o la ayuda a la humanidad, ¿sí? Solamente con eso se va a hacer. Confunden a los aspirantes que son sinceros, que quieren sincerarse, entonces los confunden como, llevan digamos mucho tiempo diciendo que van a crear, que ya tienen un cuerpo creado, un cuerpo sea cual sea, pero es un engaño y realmente ni siquiera tienen ni creado nada, ¿sí? Ningún cuerpo solar, ¿sí? Mediante el suprasexo. Desvían a la gente del camino, engañan a sus afiliados religiosos, buscan seguidores, desarrollan el fanatismo, porque pues, mediante el fanatismo pueden controlar grandes masas, ¿sí? Comercian con la justicia. ¿Qué es eso de comerciar con la justicia? Observemos un poquito nuestro mundo interior y verá que nosotros creamos nuestra propia justicia, ¿sí? Y esa justicia es a través del ego. Y cuando una persona comercia con la justicia, entonces se vuelve justiciero de otras personas, ¿sí? ¿Estamos claros? Tienen amigos y enemigos. Por eso es que aquí no se trata de tener amigos y enemigos. Amigo la creé yo con mi ley, enemigo lo creé yo con la ley opuesta al amigo. No se trata de eso. Se trata de comprender que no hay amigos ni enemigos, que todos somos hermanos, ¿sí? Manejan apariencias. Entonces yo, por ejemplo, digamos aquí yo tengo una apariencia, desafortunadamente tengo una apariencia. ¿Por qué? Porque no he eliminado toda mi personalidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces tengo cosas ocultas, tengo cosas que en mi mundo interior, ustedes lo mismo, ¿sí? No son maestros. ¿Qué pasa? Estamos manejando mientras las apariencias, pero el esfuerzo está en no llegar a torcer este conocimiento. ¿Sí me entienden? Y la idea es que amarran mucho con ¿qué? Con dinero, el conocimiento de sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cogen y quieren, pagan para que entren a conferencias, te cobran, o empiezan a cobrar para que enseñen la técnica de la muerte psicológica, del nacimiento sexual, etc. Empiezan a hacer un montón de cosas terribles mediante el dinero, ¿sí? Así como los más ricos de aquí, de este mundo, podría ser la Iglesia Católica, ¿sí? Tiene consultorios, viven del mal ajeno. ¿Qué es vivir del mal ajeno? Pongámonos nosotros a entender. ¿Qué es vivir del mal ajeno? Por ejemplo, un político que vive del mal, de la desgracia de nosotros, ¿sí? Coge, roba, más encima de tener su sueldo, roba, y más encima de robar, no le importa hacerle daño a nadie. Lo puede amenazar hasta de muerte y listo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hace. Y una cosa muy, 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 muy definitoria y que está en todos nuestros colegios y es desafortunado. Recomiendan la masturbación a los niños y a los jóvenes. Es deficiente, terriblemente dañino, ¿sí? La masturbación es como tener 100 prácticas sexuales. Y al tener 100 prácticas sexuales es una pérdida de energía terrible, que para después recuperarla se necesita de un esfuerzo terrible, terrible, terrible. Hay personas que dicen que no se han masturbado, pero vayan en esta existencia, pero vayan en existencias anteriores y definitivamente lo han hecho por doquier. Entonces eso no los salva ni los excede en esta existencia ¿sí me entienden? Pero recomendar la masturbación a los niños, a los jóvenes, todo que es que para que no tengan hijos, es diferente a recomendar la sublimación, por ejemplo, ¿sí? Lo veíamos en la conferencia anterior. La sublimación se puede hacer para controlar la energía sexual y para producirla a beneficio de nosotros mientras estamos solteros o no se puede transmutar con la pareja, ¿sí? Por X o Y motivo, porque está embarazada, porque está en la menstruación, ¿sí? O porque está enferma, ¿sí? Pero cuando se puede transmutar la energía sexual, entonces no se saca la energía sexual, pues obviamente tampoco se va a masturbar la persona para sacar la energía sexual mediante la fantasía erótica. Porque tengamos en cuenta esto, cuando uno tiene sexo, lo va a vivir en el 3D, aquí en el físico, ¿sí? Y si tiene concentración, va a subir la energía y la va a llevar hasta el entrecejo. Pero si tiene fantasía, porque una cosa es la imaginación, otra cosa es la fantasía. Si tiene fantasía, la fantasía es como la masturbación mental, pero es la masturbación física también. Entonces, ¿qué utiliza la masturbación? La masturbación física es masturbar, dañar, perturbar el sexo. ¿Para qué? Para que no se pueda tener una relación normal,
sino que cause impotencia, cause poca excitación con la pareja, cause aburrimiento de la pareja, busque a otra pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso hace la masturbación. ¿Sí? Se identifique con prototipos de mujeres mediante la pornografía y llegue a las aberraciones más abominables de lo que podemos hablar, como violaciones, sexo con animales, sexo homosexual, etcétera. ¿Sí? Todo lo que ustedes puedan entender, sin criticar este tipo de sexo, porque ya más o menos uno lo comprende y entiende las raíces de estos aspectos. ¿Sí? La masturbación es la raíz de todo. Entonces, ¿qué nos dicen los profesores? No, pues mastúrbense, conozcan su cuerpo, cojan confianza con su cuerpo. Una persona que nunca lo ha hecho, de seguro llega al sexo y así no conozcan, así está practicando sexo gris, tiene una potencia terrible. Pero un niño o un adolescente que no haya dejado madurar su semilla, desde los 18 para las mujeres o los 21 para los hombres, sí, es así, ustedes van a entender que si no está madura la semilla, pues esa semilla después es más difícil que madure. ¿Por qué? Porque la masturbación da atrofia a los órganos sexuales en realidad. ¿Listo? Estamos en esa sintonía. Espero que me hayan comprendido esto y no dejen que los profesores, aunque no les quiero, digamos, dañar a ustedes o meterles una idea fija, pero si ustedes ven lo de la masturbación y la trabajan, no querrían que sus hijos estuvieran masturbándose o que les enseñaran eso. ¿Sí? Pero solamente ustedes observenlo y miren si es realidad. No me crean nada. ¿Listo? Pasémosla. Se desligan de su propio ser. Entonces no respetan, por ejemplo, leyes divinas. Como por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando una persona muere o fallece, tiene 72 horas para hacer un juicio. Ese juicio, entonces, cuando se hace las 72 horas, le llamamos estado de catalepsia. Antiguamente, sí se esperaban los 3 días para el velorio de la persona porque podía volver a la vida. Muchos cajones quedaron rayados así, rayados precisamente porque las personas no respetaron los 3 días. ¿Sí me entienden? Entonces volvían a la vida y no. ¿Qué hacían antes? Antes sabían de esto. ¿Y qué pasaba? Dejaban una campanita en el ataúd y cuando hacían así, tirín, la persona estaba viva y entonces iban y la sacaban. ¿Sí me entienden? Pero ahorita no lo hacen. Ahorita ya lo que hacen es dañar el cadáver, dañar todo y no dejar que la persona vuelva a vivir. ¿Sí? Eso es un irrespeto a la ley divina y estamos hablando de muchas otras leyes que se están irrespetando. Cometen delitos contra la natura, o sea, contra la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, no les da miedo sacar toda la sangre de la tierra, ¿cuál es la sangre de la tierra? El petróleo, ¿cierto? ¿Para qué? Para sus beneficios, ¿sí? Económicos, desangrar la tierra, con solo sacar una parte con fracking, una parte del petróleo, de una vez ya están secando millones de lagos, porque el agua no tiene otra que llegar allá, ¿sí? Imagínense, uno, cuando está, por ejemplo, digamos, allá en una estación de gasolina por ahí, y uno mira y sabe que es el karma, un karma, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dañando, se están alimentando de la tierra, de la sangre de la tierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno entiende y uno ve, wow, que enriquecerse así pues es terrible. Eso es contra natura. No tienen la castidad, adulteran el sexo. Adulterar quiere decir que buscan diferentes parejas para tener sexo. Practican el infrasexo, ¿cierto? Sexo anal, sexo oral, sexo bucofálico, sexo hasta con muñecas, etc. Roban la energía sexual de otros. ¿Sabe cómo pueden robar la energía sexual de otras personas? ¿Cómo? Mediante, por ejemplo, llega y seducen, llega y se ponen un escote así bien, las mujeres un escote bien esto, o los tipos se ponen a trabajar sus abdominales y su físico y se quitan la camisa y le empiezan a mostrar así el cuerpo a las mujeres y se vuelven unos bailarines de esos de fiestas, de solteros y eso, o lo contrario, y ahí empiezan a robarle la energía sexual a las mujeres o a los hombres, ¿sí? Y ahí empiezan a eso. Otra parte muy fácil es que, por ejemplo, un personaje, siempre me gusta decir estaba un personaje esperando a la mujer a una mujer en el motel, ¿sí? Mientras está en ese proceso, ¿qué pasa?
Él está esperando, está excitado, está esperando a la mujer que llegue a tal hora, que le doy, qué hago, qué le voy a hacer, cómo hago, estoy excitado, tal, tal, tal. Y de ahí ya empezó a sobreexcitar su aparato sexual mentalmente y emocionalmente. Deseo hacer esto, deseo hacer lo otro, la llamo, venga, la llamo, me siento nervioso, etcétera, etcétera, porque es en el motel, ¿sí? Es una cosa extraña. Más encima de eso, llegan al motel y en el motel hay una cantidad de larverío de personas que se han acostado allá, terribles. Y más encima, la persona va y tiene sexo y ni siquiera tiene la potencia real. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de observar sus agregados psicológicos, ahorrar esa energía sexual y después qué hacer. Cuando llegue la pareja, la persona, ¿sí? La mujer, en el caso del hombre, o el hombre, en el caso de la mujer, subir y tener la energía y la energía totalmente sexual para activarla cuando la toque, cuando la bese, cuando realmente esté tocando, haciendo sexualmente algo, ¿sí me entiende? Sino que la fantasía le robó la energía sexual. ¿Listo? Ahora entienden por qué es grave ser mago negro. Están desligados, traicionan a su propio ser, se distancian enormemente de él, desarrollan el cundartiguador, que es la escuela negra, la parte negra, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, todo eso es muy berraco. Hechicería, por ejemplo, misas negras, esas misas negras que ustedes, yo creo que ojalá que no se imaginen, ustedes no sé si hayan visto un canal, perdón, un programa, que no quiero decir el nombre aquí, pero Homero y Bart y eso, bueno, y en donde el personaje hace una misa negra, ¿sí? Hacen una misa negra y son una secta, ¿sí? Esas misas negras, de esas misas negras estamos hablando, ¿sí? Donde invocan espíritus y demonios y hacen entierros y hacen trabajos de magia negra terribles, ¿sí? Pasemos. Bueno, vamos ahora sí a entender que este procedimiento de lo que decía de predicaciones instintivas dañinas, ¿sí? ¿Qué significa? A ver, yo puedo leer un libro, ¿sí? O puedo estar hablando, ¿sí? Pero si mi verbo no está hablando útilmente, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en el caso de que por ejemplo una persona esté hablando con morbo de otra, entonces estoy con mi compañero aquí y llego y digo, uy, mire esa mujer tan linda, mire, tiene esto, tiene lo otro, le hice esto a esa mujer, yo salí, fui y tuve sexo, le hablé así, le dije lo otro, tal. Ese verbo se está convirtiendo y se está pasando en el instinto. ¿Se me entienden? Se está grabando en el instinto, autograbando en el instinto y grabando en el instinto de la otra persona. ¿Se me entienden? Cuando pasa esto, entonces ahí nos estamos convirtiendo en magos negros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de experiencias de mujeres que tuvimos, que hicimos, que allí, que el otro, y le metimos ideas fijas a la mente, a la persona. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasó muchísimo, inclusive diciendo cosas que no eran ciertas con cierta persona. ¿Sí me entienden? Entonces, ese tipo de cosas, hasta una vil mentira, algo que no he hecho, se creó una realidad. ¿Sí me entiende? Eso es las cosas dañinas, instintivas o predicaciones instintivas dañinas. ¿Sí? Otra aplicación distintiva dañina es que ya hable de conciencia. Les digo yo, es que la ira es mala porque ustedes imagínense con una ira así, como le pegan a tal persona y eso es malo, los demandan y eso. Eso es puro cosa exterior, ¿sí me entienden? Eso es un consejo, eso es volverlo instintivo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona simplemente llega y coge y ¿no? le van a pegar y entonces la otra persona dice, no, no se meta y se deja pegar y hasta se deja hacer lo que sea, solamente que porque un policía lo va a llevar a la cárcel y no lo quiere ir, ¿sí? O que lo pueden demandar y no defenderse de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces imagínense, todo por una predicación instintiva dañina, ¿sí me entiende? Entonces uno tiene que saber hasta dónde, evitar la violencia, pero saber hasta dónde. Uno no puede ser tan bobazo de dejarse, por ejemplo, uno, no, sí, una cosa es que le hablen a uno, otra cosa es que otra persona venga a uno a amenazarlo y que uno le diga esto y lo otro, ¿sí me entiende? ¿Sí? Y que le vayan a dañar el cuerpo físico y uno no defenderse, eso sería estúpido, ¿sí? Bien. Pero lo que estoy diciendo es que hay que observarlo. Ojo, yo no puedo meterles esa idea a ustedes. Hay que observarlo, ¿listo?
Practican el hipnotismo, como decíamos. Esto es muy interesante. Predican contactos con extraterrestres, ¿sí? Fundamental. Vayan, ¿cuántas escuelas que ustedes han visto en el Facebook hacen esto? Muchas, ¿no? He visto extraterrestres, me dijeron esto, me mandaron un mensaje vía extraterrestre de que esto, de que aquí, de que allí, que no sé qué. Trabajan por dinero, no se interesan en las personas que tengan dinero y riquezas, compiten, luchan por fama, poder, prestigio, persiguen el placer, persiguen lo subjetivo, enseñan planificación, o sea, la planificación de la sexualidad, y son demasiado selectivos, ¿sí? Entonces ya llega y dice, no, eso que aquí la gente pobre del estrato tal, ¿sí? Y ya yo quiero vivir allá y aquí no, y me siento incómodo y no elimino defectos, por ejemplo, ahí podría ser más grande, hay que eliminarlos, ¿sí? ¿Listo? Fácil. Bueno, vamos a mirar ahora los lugares, ¿sí? Si miramos los lugares, pues no asistimos a esos lugares, ¿sí? Entonces, antros de brujería. Los principales lugares donde se trabaja la brujería son consultorios de magia negra, que eso lo podríamos ver en lectura de cartas, baños, riegos, marihuana, yaje, etc. Cementerios, ¿sí? Escuelas pseudoesotéricas que hablan de más de lo exterior que del mundo interior. Iglesias, ¿sí? Ustedes vayan y comprueben, yo no voy a criticar, vayan y comprueben a ver si es cierto o no. Templos de oración, zonas de tolerancia, como prostíbulos, moteles y teatros, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en un teatro, pues van muchas personas a ver qué. Se le manifiesta la lujuria, pues aparece Angelina Jolie o lo que sea, ¿sí o no? En un teatro. En un motel, pues se acuestan todas las personas ahí, solamente es para sexo, es un prostíbulo, solamente que se hace con una pareja, que puede ser con una prostituta o con una pareja, ¿sí? Prostíbulos, en donde hay millones de personas, que es un motel. O sea, no sé ni para qué dicen moteles, prostíbulos, pero de eso no, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Tolerancia, de zonas de tolerancia, ¿no? Donde van a tomar, van a beber, van a fumar, o sea, a jugar billar, bueno, a jugar tejo, todas estas cosas tomando, ¿sí? Si fuera un deporte normal, pues bueno, allí venga. Iglesias, otros lugares, poderes, vamos a mirar los poderes de los brujos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los poderes de los brujos? Estados jinas, levitación, desdoblamiento astral y mental. Ojo, que yo estoy hablando de que no porque nosotros podamos desdoblarnos con la conciencia, seamos brujos, no, podemos saber cosas, pero no estamos incrustados dentro de la parte de la brujería, ¿listo? Poder en la palabra, manejo de animales, ¿no? Manejo de elementales, oído mágico, evidencia, telepatía, presentimientos. Es que, bueno, le voy a decir algo, estos poderes de los brujos desarrollados por la fornicación, es así, ¿sí? Pero si, por ejemplo, digamos, una persona tiene presentimiento, o tiene telepatía, o tiene evidencia, ¿sí? Pero fue creado con la energía sexual, o sea, subido por la energía sexual y siendo mago blanco, es totalmente diferente, ¿sí? O sea, aquí estos poderes, bueno, esto de Anagarika es el dominio sexual. Dominio sexual no quiere decir el dominio de la... Pues que aquí está, no sé, no me parece que esté bien escrito por qué. Dominio sexual, ¿qué quiere decir? Que yo domino a la persona sexualmente, ¿sí? Sí, pero también puede ser dominio sexual en el sentido de que domino el sexo, o sea, que se transmuta la energía totalmente, ¿sí? Entonces, como le digo, hay que ser muy claros, ¿sí? Una cosa es transmutar la energía y llegar a transmutarla con fidelidad, castidad y amor, y otra cosa es dominios sexuales con amuletos, talismanes, piedras, anillos, guantes, capas, cordones, coronas, turbantes, bastones, cetros, espadas. Por ejemplo, digamos, había un personaje que me decía que llegaba un caballo, estaba totalmente enfermo, ¿sí? Tenía unos gusanos por allá. Entonces llegó y le dijo, mijo, hágame un favor, vaya hasta donde tal tipo y dígale que es que el animalito está enfermo, ¿sí?
Entonces llegaba y llegó el tipo y llegó hasta allá y mire, ¿qué es que lo que pasa, señor? Es que lo que pasa es que está enfermito el animalito allí. Y el otro llegó y dijo, hizo por allá unas cosas y dijo, ya dígale que ya, ya. Cuando fue a ver, todos los gusanos se le habían salido a ese animal, ¿sí? Eso, ojo, eso es un poder negro, ¿sí me entienden? Solamente que lo pueden utilizar para el bien, ¿sí? Pero que si esa persona despierta la conciencia, de seguro le dan poderes mucho más superiores que un mago negro. O sea, se dice que para un mago blanco tiene el poder de 1000 magos negros, ¿sí? O sea, tiene muchísimo poder, pero no poder para dañar, para esto, sino para la conciencia. Los magos negros no le podían hacer daño, mejor dicho. Lo que ofrecen los brujos: salud, dinero, amor, poderes, prestigio, placer, seducción, todo lo que le vamos a llamar el nirvana, ¿listo? Dominación de personas, buena suerte, etcétera, ¿sí me entiende? Entonces, vea, es que usted lo que pasa es que le voy a generar buena suerte y le hacen algún reguito por ahí en el local y le empieza a ir súper bien, ¿sí? ¿Sí me entiende? Eso no es buena suerte, eso es dharma económico, eso aquí no vengamos a decir que por una cosita que le echaron unas esencias, ya mejor dicho, ya se llenaron de plata, no es cierto, ¿sí? Pero eso sí ofrecen dinero, ofrecen salud, que le amarro a la novia, que le amarro a la tal persona, que son terriblemente nefastos, esas personas son terriblemente engañosas y nefastas. Por eso es que en el mismo conocimiento de sí mismo tengo que ser claro. Las prácticas del conocimiento de sí mismo no son para hacerle daño a las otras personas. ¿Sí me entienden? Mientras, si una persona del conocimiento de sí mismo les dice que, por ejemplo, una práctica de traslado de fondos puede hacer para desencarnar a otra persona, es una cosa negra, eso no lo crean, porque posteriormente, si ustedes tienen una debilidad, eso les puede jugar en contra e irse con ¿qué? Con todo lo que dijimos anteriormente. Toda esa logia negra, ¿sí me entienden? Nosotros tenemos que ser muy claros, no es para hacerle daño a nadie. Todo es para cancelar los karmas de uno mismo y para ayudar a la humanidad, ¿sí? Este conocimiento de sí mismo se hizo para eso. ¿Listo? No para más. No se vayan a dejar confundir, no se vayan a dejar dañar la mente, no se vayan a dejar manchar la mente. Eso que dicen las personas, no pasa nada. Si ustedes no trabajan en su conciencia, pues no pasa nada, ¿sí? No se dejen manchar la mente, por favor, no se dejen manchar la mente de esas personas, ¿sí me entienden? No es cierto, sí pasan cosas, ¿sí? Si ustedes quieren comprobarlo, diga, pues claro, una persona lo puede decir en un contexto diferente, por ejemplo, digamos, no pasa nada porque pues siempre ha pasado lo mismo, ¿sí? Que no trabajan en su mundo interior y tal, ¿sí? Lo puede decir de esa manera, pero tal vez otra persona puede malinterpretar y decir, no, es que, ¿cómo así? Si no pasa nada, pues entonces no trabajo ya, ¿sí? ¿Sí me entienden? O hacerle perder la fuerza a otra persona, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy claros que el conocimiento se entrega puro, ¿sí? Se entrega con el del maestro Samael y del maestro Ravolú. Lo que yo recomiendo realmente es los videos y audios de las conferencias del maestro Samael y del maestro Ravolú, ¿sí? Ahí está todo. Libros, no me corresponde saber si están bien hechos o si están mal hechos, ¿sí me entienden? Ahí ya es ustedes lo que vayan a leer y lo que ustedes comprueben en su mundo interior, porque ese tema no me meto ahí, ¿sí? Es decir, yo escucho al maestro Samael decir algo o al maestro Raúl decir algo con su propio verbo, ahí voy a estar yo viendo que eso me sirve para mi autorrealización, ¿sí? Más otras cosas no. Ahora, hay una conferencia muy interesante que se llama El saber escuchar, del maestro Samael, ¿sí? Esta conferencia no está aquí, ¿sí? Pero debería estar, ¿por qué? Porque uno puede saber escuchar. ¿A quién? A la persona que le habla, por muy personaje que sea muy mitómano, que sea muy fanático, que sea no sé qué. Si uno sabe escuchar con observación y el que escucha no es el defecto, encuentra la conciencia y de ahí mismo, entonces, no se está dejando manipular la mente por magos negros o por personas que quieran despertar la conciencia y que de pronto estén cometiendo error o cosas así, ¿sí me entienden? ¿Sí? Eso es claro. El saber escuchar es muy importante. ¿Cómo se hace para saber escuchar? Cuando uno se autoobserva y cuando cada palabra de lo que dice la otra persona
un pensamiento lo está tomando con una reacción, ¿sí? Entonces, una reacción, por ejemplo, de ira o de alegría o de satisfacción, que una persona le diga, uy, muy bien, usted está pero trabajando pero muy fuerte, muy bien, uy, qué bien, y usted lo considera el mejor, y usted se llena, mejor dicho, de ego, ¿sí? No supo escuchar, ¿sí? Uno tiene que saber escuchar. Ah, está escuchando mi yo de orgullo que uy, se llenó, uy, que no soy superior, elimine eso, ¿sí? Ahí supo escuchar y no se dejó manipular la mente de otro. O sea, no se dejó quitar la fuerza. ¿Sí me entienden? Bueno, eso es todo. Me parece que no hay más, no más diapositivas. Entonces, muchas gracias por todo. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios y yo les respondo. Voy a subir esta conferencia a conocimiento de sí mismo, autoobsérvate del grupo. Los invito en el Facebook a que se unan. Van 207 miembros. Si quieren unirse, pues ojalá que se puedan unir. ¿Listo? Eso es todo. No sé si haya pregunta. Solo Esteban Sánchez dice, buena esa. Bueno, Esteban, muchas gracias, don Esteban, porque un compañero que de verdad le agradezco muchísimo por el apoyo que he recibido de usted y espero que su merced pues también tenga su capacidad para llegar a generar esos estados de cambio. ¿No? Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche, muy buen astral, muy buenas prácticas, ojalá puedan meditar antes de dormir, ¿sí? Yo lo voy a hacer y yo voy a intentarlo hacer esta noche, de meditar antes de dormir, ¿sí? Acerca de, por ejemplo, algo que en el día que le haya pasado, alguna cosa que haya pasado, ¿sí? Y después intentar desdoblarse astralmente y mirar a ver si en el mundo astral si es cierto o no es cierto, ¿sí? Bueno, les recomiendo antes de entrar al mundo astral, hacerse una pregunta, ¿sí? Plantearse un objetivo, mirar qué quieren preguntar a ver si les responden, ¿listo? Y del otro, pues les recomiendo mucha muerte psicológica en el mundo interior. No les recomiendo, es que recomendar no está bien, ¿sí? Más bien les sugiero, les sugiero si quieren empezar a activar su conciencia y comprobar la ciencia de este conocimiento mediante la muerte psicológica, ¿sí? Veo algo que autoobservación psicológica, veo algo que me identifica, siento ira, pues elimino esa ira, observo por qué siento esa ira, la comprendo y cuando la comprenda, elimino, ¿sí? De eso se trata. O miro la lujuria, lo mismo, ¿sí? Voy eliminando esos agregados psicológicos en el instante. Eso se puede hacer y cuando se viva en el instante, o sea, ya han visto en la mesa que uno está sentado y entonces uno está autoobservándose, intentándose autoobservar y otras personas están hablando de otra cosa, ¿sí? Y uno, el primer error que uno comete es, ¿qué? No sé, ya está metido por allá en sus cuentos, ¿sí? No, pues no se meta en el tema, ¿sí me entiende? Es tan sencillo como no se meta en el tema, observe lo que está escuchando, no se meta en el tema y cuando esté en el instante, descubre qué es lo que están diciendo, ¿sí? Descubre qué es lo que están diciendo o pide el favor de que le vuelvan y le repitan que es que lo que pasa es que estaba concentrado en otra cosa, ¿sí? Y listo, más no entrar así a la conversación. Eso es para un ejercicio muy chévere para aprender a vivir el instante, ¿listo? Bueno, muchas gracias, entonces que pasen muy buena noche.